Saludos, nosotros vamos a hablarles sobre dictamen del auditor. Mi grupo está conformado por Génesis Gil, Alex Aguilar, Daniela Fernández, Cindy Monroy y mi persona, Daniela González. Daniela González. Punto 1. ¿Qué es el dictamen? Según las niñas 700. El dictamen es plasmar por escrito la opinión del auditor, indicando si el análisis de los estados financieros cumple con el marco legal reglamentario, libres de errores materiales luego de la recolección de evidencia. La función primaria y principal del contador público en su actuación como profesional independiente es expresar una opinión sobre los estados financieros que ha examinado, que es lo que se le conoce como informe de auditoría o dictamen. Este debe contener la expresión de una opinión en relación a los estados financieros tomados en conjunto o una declaración que dicha opinión no pueda ser expresada, en cuyo caso debe indicarse las razones para que se realice dicha abstención. En todos los casos en el que el nombre del contador público quede asociado en algunos estados financieros, este debe expresar de manera clara, inequívoca, la naturaleza de su relación con dichos estados financieros. Si se ha realizado algún examen de ellos, el contador debe manifestar, de modo expreso y claro, el carácter de su examen, su alcance y el grado de responsabilidad que como consecuencia de dicho examen asume. El dictamen de auditoría es el documento que describe la naturaleza y el alcance del examen de los estados financieros en una entidad y representa la opinión del contador público independiente, en este caso llamado auditor, sobre los estados financieros que se ha examinado. Constituye la evaluación por el contador público independiente de dichos estados preparados por su cliente y es la base para establecer la responsabilidad hacia los usuarios de los estados financieros. Es el criterio del contador público independiente quien llega a las conclusiones como resultado de un examen a los mismos de acuerdo con las normas de auditoría de aceptación general, mediante la aplicación de juicio y experiencia, haciendo una evaluación del riesgo profesional. Es el producto determinado del trabajo del contador público independiente en un examen de estados financieros. Objetivos. Los objetivos del auditor son: 1. Formar una opinión sobre los estados financieros basadas en las evidencias de la auditoría. 2. Expresar la opinión con claridad mediante un informe escrito que describa las bases en las que se sustenta. La NIA 700 define las responsabilidades del auditor para formar una opinión sobre los estados financieros y menciona cómo debe ser la presentación y el contenido del informe de auditoría, que incluye la opinión emitida como resultado del mismo. La formación de una opinión de los estados financieros basada en la evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de la auditoría obtenida, y B, la expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe escrito en el que también se describa la base en la que se sustenta la opinión. Mi nombre es Daniela Fernández y les voy a hablar sobre los elementos básicos del dictamen del auditor. En primer lugar, los elementos deben estar ordenados de la siguiente manera como se ve en el cuadro. El primero, el título, luego el destinatario, entrado párrafo introductorio, párrafo de alcance, párrafo de opinión, fecha del dictamen, dirección del auditor y por último la firma del auditor. Ahora bien, en primer lugar, el título. El dictamen del auditor debe tener un título apropiado. Puede ser apropiado usar el término de auditor independiente en el título, para distinguir el dictamen del auditor de informes que podrían ser emitidos por otros, como por funcionarios de la entidad o el consejo de directores o por informes de otros auditores. En segundo lugar, tenemos el destinatario. El dictamen debe estar dirigido de forma apropiada según lo requieran las circunstancias del trabajo y los reglamentos locales. Generalmente es dirigido ya sea por los accionistas o por el consejo de directores de la entidad. El tercero, entrada párrafo introductorio. Aquí tenemos que el auditor debe identificar los estados financieros de la entidad que han sido auditados, incluyendo la fecha de y el periodo cubierto por los estados financieros.
También el dictamen tiene que incluir una declaración de que los estados financieros son la responsabilidad de la administración de la entidad y una declaración de que la responsabilidad del auditor es expresar una opinión sobre los estados financieros basados en la auditoría. Aquí tenemos una ilustración de estos asuntos en un párrafo de entrada. En el cuadro vemos que dice: hemos auditado el balance general que se acompaña de la compañía ABC el 31 de diciembre del año 19X1 y los estados relacionados de resultados y de flujos de efectivo para los años terminados en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la administración de la compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros basados en nuestra auditoría. Seguimos. Luego viene el párrafo de alcance. Este párrafo de alcance debe describir, como lo dice, el alcance de la auditoría, declarando que fue conducida de acuerdo por las normas NIAS o otras normas o prácticas nacionales relevantes según lo apropiado. Cuando habla de alcance, se refiere a la capacidad del auditor de llevar a cabo los procedimientos de auditoría considerados necesarios. El lector necesita esto para tener una seguridad de que la auditoría ha sido llevada a cabo de acuerdo con las normas o las prácticas contables establecidas. Y también en este párrafo de alcance se debe tener una descripción del trabajo que el auditor desempeñó. Es decir, el dictamen tiene que tener una descripción de la auditoría que se realizó, ya sea examinar sobre una base de pruebas la evidencia para soportar los montos y las revelaciones de los estados financieros, también evaluar los principios contables usados en la preparación de los estados financieros, evaluar las estimaciones importantes que se hayan hecho por la administración y por último se debe evaluar la presentación general de los estados financieros. Luego viene el párrafo de opinión, en el cual el dictamen tiene que declarar claramente la opinión del auditor respecto de si los estados financieros dan un punto de vista verdadero y razonable, o si están presentados razonablemente respecto de todo lo importante, de acuerdo ya sea con el marco conceptual para informes financieros, y también donde sea apropiado si los estados financieros cumplen con los requisitos legales. Por último, tenemos la fecha del dictamen, ya casi terminando. El auditor deberá fechar el dictamen en la fecha de determinación de la auditoría. ¿Qué quiere decir esto? El auditor, esto informa al lector que el auditor ha considerado el efecto sobre los estados financieros y sobre el dictamen, de los acontecimientos y las transacciones de los que el auditor se enteró y los que ocurrieron hasta esa fecha. Ya que la responsabilidad del auditor es dictaminar sobre los estados financieros según preparados y presentados por la administración, el auditor en este caso no deberá fecharlo antes de la fecha en que los estados financieros sean firmados o aprobados por la administración. El penúltimo es la dirección del auditor, en el cual se debe nombrar una localización específica, que ordinariamente es la ciudad donde el auditor mantiene su oficina. Y por último, pero no menos importante, es la firma del auditor, en el cual debe ser firmado a nombre de la firma de auditoría, a nombre del personal del auditor, o puede ser ambos según sea lo apropiado. Y ya por último tenemos aquí en la siguiente lámina un modelo de dictamen del auditor, incorporando todos los elementos básicos ya antes explicados. Tenemos el título, luego tenemos el destinatario, luego tenemos la entrada o párrafo introductorio en el medio, el párrafo de alcance, párrafo de opinión, fecha del dictamen, la dirección abajo y la firma del auditor. Tipos de dictamen. Existen 4 tipos de dictamen. Entre ellos tenemos al dictamen sin salvedad. Cuando hablamos de dictamen sin salvedad o limpio, nos referimos a que la inspección realizada por el auditor a los estados financieros presentados o dados por la empresa, balance general, como el estado de resultado o el flujo de caja, todo esto están razonables. Es decir, que al finalizar la auditoría, todo está estable y cumple con los principios de contabilidad.
Otro de los tipos de dictamen es el dictamen con salvedad. Este es muy similar al dictamen sin salvedad, o sea, el anterior, en el punto de que esta opinión se da cuando los balances presentados están razonables. Pero hay una diferencia, y es que existe alguna novedad o existe algún aspecto puntual que no fue llevado de la manera correcta. Entonces, cuando se arroja este tipo o se presenta este tipo de eventos en la evaluación, se les denomina como o surge lo que es el dictamen con salvedades. Dictamen adverso. Este tipo de dictamen surge o acontece cuando los balances presentados por la empresa no están razonables. En este punto no es como el dictamen sin salvedad, que por lo menos cumple en su mayoría, pero tiene algunas cosas puntuales que fallan. A diferencia de eso, este dictamen adverso surge cuando ya no hay ninguna razonabilidad en los estados o en los balances presentados por la empresa. Y cuando, por supuesto, también no ha cumplido con los principios de contabilidad. En este tipo de dictamen podemos encontrar la explicación realizada por el auditor en el párrafo número 4. Dictamen con abstención de opinión. Así como lo vemos en la lámina, es el que señala la imposibilidad del auditor para dar una opinión de cualquiera de los tipos anteriores. Es decir, que existe una restricción por parte de la empresa en el trabajo del campo para el auditor, evitando que el auditor pueda ejercer adecuadamente o por completo su labor. Estos inconvenientes pueden darse porque existe un mal control interno en la empresa o existe alguna polémica que pueda afectar directamente el resultado del periodo, y por tal motivo como que no dan no tienen esa disposición para brindar la información que necesita el auditor para pues hacer su trabajo. Condiciones a tener en cuenta para emitir un dictamen distinto al de sin salvedades. Como primera condición tenemos cuando el auditor no ha acumulado suficiente evidencia para concluir que los estados financieros se presentan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Es decir, que existe una restricción de alcance. Esta condición es como la definición del dictamen con abstención de opinión, ¿sí? Y entre también los motivos por los que puede haber esta esta restricción es debido a que puede ocurrir alguna circunstancia que vaya fuera del control también del cliente o del auditor. Como segunda condición encontramos que los estados financieros no se han presentado de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Es decir, como un dictamen adverso. Como tercera condición tenemos cuando el auditor no es independiente. Ahora, ¿por qué esto? Porque la falta de independencia hace que el auditor carezca de fiabilidad. O sea, que no sea independiente de la empresa. Los estados financieros en sí exigen que la opinión se emita de forma objetiva. Es decir, que no vaya a arrojar o vaya a dar un resultado que sea favorable simplemente porque hay como una conexión entre el auditor y la empresa. Por eso es importante que el auditor sea independiente. La entrevista y su estructura. La entrevista es una de las principales herramientas y técnicas de recopilación de información que usa el auditor. Entender y seguir un procedimiento bien estructurado le sirve al auditor como base para llevar a cabo una buena investigación, apoyándose a su vez a una serie de preguntas ya previamente establecidas y que estas por supuesto estén enfocadas al objetivo de la entrevista.
Con este método lo que se busca es recopilar o obtener la mayor información posible sobre lo que se va a auditar. Ok, entonces ahora hablando de la estructura de la entrevista, tenemos lo que es el inicio, bien, la apertura, cima o clímax también se le puede decir, y el cierre. Entonces, para lo que es el inicio, en esta parte consta es de una corta explicación del objetivo de la entrevista y la solicitud de cooperación por parte del entrevistado. En lo que es la parte de la apertura, es donde el auditor inicia formalmente su interrogatorio, con preguntas breves, simples y de sondeo, sin profundizar mucho como tal todavía. En lo que es la parte de la cima o clímax, esa es donde la entrevista, el auditor, con base a sus habilidades y experiencia, obtiene información para la investigación como tal. Y lo que es el cierre es la parte donde el auditor proporciona una absoluta libertad al entrevistado por si quiere agregar algo que le permita complementar los datos antes recopilados mediante una hábil conducción del cierre. Estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada. En primer lugar, se tiene un párrafo de fundamento de la opinión modificada. Cuando el auditor exprese una opinión modificada sobre los estados financieros, deberá incluir, además de todos los elementos requeridos por la NIA 700, un párrafo en el informe de auditoría que proporcione una descripción del hecho que da lugar a tal modificación. Esta debe incluirse antes de la opinión. Es como agregar un apellido, es decir, se agrega el título según sea el caso. Estos pueden ser fundamento de la opinión con salvedades, o fundamento de la opinión desfavorable, o también fundamento de la denegación de la opinión. Estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada, cuando existe una incorrección material. Se pueden presentar varios casos. En primer lugar, en el caso de que exista alguna incorrección material en los estados financieros en relación con la información descriptiva a relevar. En este caso, el auditor debe incluir una explicación de las razones por las cuales tal información es incorrecta. En segundo lugar, en caso de que exista alguna incorrección material en los estados financieros, pero en relación con la falta de revelación de información requerida por el auditor. En este caso, se discutirá la falta de revelación de información con los responsables del gobierno de la entidad y luego se describirá en el párrafo la naturaleza de la información omitida. Posteriormente, se debe incluir la información a relevar omitida si el auditor obtuvo suficiente información al respecto, siempre y cuando las disposiciones legales y reglamentarias no lo prohíban. Y como tercer caso, cuando la opinión modificada tenga su origen en la imposibilidad de obtener la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. En este caso, el auditor debe expresar los motivos de dicha imposibilidad. Ahora veremos algunos ejemplos de cómo se redactarían los dictámenes del auditor cuando existen modificaciones. En primer lugar, tenemos un ejemplo de la opinión con salvedades. Este podría comenzar así. En nuestra opinión, excepto por los efectos de los hechos descritos en el párrafo de fundamento de la opinión con salvedades, los estados financieros expresan la imagen fiel, o también puede decirse, o presentan fielmente, todos los aspectos materiales. Este tipo de dictamen se caracteriza por la frase excepto por los siguientes hechos. Es decir, se encuentra algún tipo de incorrección en los estados financieros, pero no es de manera generalizada. No afecta de forma total todo lo que se le está presentando en los estados financieros. En segundo lugar, se tiene un ejemplo del párrafo de opinión desfavorable. En este caso, el párrafo se puede comenzar de la siguiente manera. En nuestra opinión, debido a la significatividad del hecho en el párrafo de fundamento de la opinión desfavorable, los estados financieros no expresan la imagen fiel con el marco de información financiera aplicable.
Una segunda opción que se puede colocar sería: los estados financieros no han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. En este caso, la palabra que hace énfasis es no, es decir, de alguna manera no se encuentran en conformidad con lo que realmente requiere la ley o realmente requiere la norma. Y en tercer lugar, y como último ejemplo, tenemos el párrafo de denegación de opinión. En este caso, se puede comenzar de la siguiente manera. En vista de que no se ha obtenido evidencia en el párrafo de opinión, se manifiesta que, debido a la significatividad del hecho en el párrafo de fundamento de la denegación de la opinión, no hemos podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para poder expresar una opinión de auditoría. En consecuencia, no expresamos una opinión sobre los estados financieros. En este caso, es que no se ha obtenido suficiente evidencia que le permita al auditor poder generar un dictamen. Por este motivo es que el auditor decide denegar su opinión o abstenerse de opinar. Circunstancias que pueden dar como resultado otra cosa distinta que una opinión limpia. A esta les denominamos limitación en el alcance. Una limitación en el alcance de trabajo del auditor puede ser impuesto a veces por la entidad. Por ejemplo, cuando los términos del trabajo especifican que el auditor no llevará a cabo un procedimiento de auditoría que el auditor cree que es necesario. Sin embargo, cuando la limitación en los términos de un trabajo propuesto es tal que el auditor cree que existe la necesidad de expresar una abstención de opinión, el auditor ordinariamente no aceptaría este tipo de trabajo, ya que un auditor por reglamentos existentes no debería aceptar dicho trabajo de auditoría cuando la limitación infringe los deberes reglamentarios del auditor. Otra limitación en el alcance también puede ser impuesta por las circunstancias. Por ejemplo, cuando en el momento del nombramiento del auditor es tal que el auditor no puede observar el conteo de inventario físico. También puede surgir cuando, según opinión del auditor, los registros contables de la entidad son inadecuados o cuando el auditor no puede realizar un procedimiento de auditoría que se cree que es deseable. En estas circunstancias, el auditor debería intentar llevar a cabo procedimientos alternativos razonables para obtener suficiente evidencia apropiada de la auditoría para sustentar una opinión limpia. Es importante destacar que cuando hay una limitación en el alcance del trabajo del auditor que requiera la expresión de una opinión con salvedad o de una abstención de opinión, el dictamen del auditor debería describir la limitación e indicar los posibles ajustes a los estados financieros que podrían haber sido determinados como necesarios si no hubiese existido la limitación.